Mi nombre es Jorge Buitrago Díaz, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en este momento vamos a grabar un pequeño video donde la doctora nos va a regalar algunos elementos de lo que implica la prosocialidad desde el quehacer, desde las ciencias humanas. Entonces, tiene la palabra, compañera. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Solange Rincón Suárez, de profesión trabajadora social, especializada en pedagogía y educación. Muchísimas gracias por la invitación. Y entonces, pues creo que hablaremos un poco sobre el concepto de prosocialidad. Listo, Sol, tienes la palabra. ¿Nos podría describir pocas palabras qué significa para usted la prosocialidad? Bueno, efectivamente la prosocialidad pues es el comportamiento del ser humano orientado a la ayuda mutua, a la cooperación, a la solidaridad. Decimos que es un comportamiento instintivo porque es lo que nos permitió evolucionar como humanidad. Si los seres humanos no tuviéramos un comportamiento prosocial, difícilmente hubiésemos sobrevivido como especie. Inicialmente, pues encontramos las primeras organizaciones sociales y efectivamente todas eran solidarias, cooperativas, de distribución de tareas y a medida que la humanidad ha ido evolucionando, nosotros vemos continuamente cómo ese comportamiento se mantiene, aunque se transforma, de acuerdo a los nuevos modelos de pensamiento, de acuerdo al sistema económico en el cual nos encontramos en este momento, incluso cómo nuestro concepto de humanidad, de las libertades, y eso también ha ido transformando el concepto de prosocialidad. Bien, Sol. Sol, ¿nos podría describir un poco desde su quehacer como profesional, cómo podemos aplicar o visualizar el tema de la prosocialidad? Bueno, yo creo que, pues como te digo, mi profesión es trabajadora social y efectivamente la acción profesional está orientada a la organización de grupos humanos para poder garantizar sus derechos, de la organización social de base para transformar esas realidades sociales, la pobreza extrema y pues todas esas condiciones de vulnerabilidad. La prosocialidad diríamos que sería el requisito fundamental para que efectivamente esa organización social de base y transformadora pues diera resultados. Desafortunadamente lo que nosotros percibimos en la realidad es que en la actualidad para nosotros es muy complicado confiar en las personas y tener como esa orientación a ayudar a otros y ver por otros sin buscar un beneficio individual. Incluso porque yo tengo como la idea que el hecho de tener unas situaciones de vulnerabilidad a veces nos hacen pensar que los recursos son demasiado escasos y eso nos genera como una individualidad. Entonces es como la sensación de que si el otro surge, yo no puedo surgir o que si yo voy a surgir, lo tengo que hacer a costa del otro. Y pues eso también está muy permeado por el pensamiento neoliberal y de todo lo que tiene que ver con el sistema capitalista, que nos ha hecho pensar que esas necesidades individuales tienen que primar sobre las colectivas, pero que en el fondo pues tiene ese el objetivo de la venta. Yo siempre digo, es mucho más fácil convencernos de que tú tienes que tener tu propio televisor a pensar que en una familia haya uno, porque es que si en la casa cada uno tiene que tener uno, pues yo vendo 4, 5 y no tendría uno que en la familia podríamos compartir, podríamos llegar al acuerdo como pasaba en la antigüedad, que la gente llegaba a los acuerdos, miraba cómo se distribuía, le daba gusto a uno, al otro, y eso permitía que las personas fueran un poco más solidarias. En el trabajo de base vemos eso, vemos grandes líderes y lideresas que están pues todo el tiempo jalonando procesos sociales, pero que una de sus principales trabas son las mismas personas, porque llega un momento en que está como la sospecha, entonces tú estás liderando, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que te van a dar? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Y como que no logramos entender que hay personas que pueden trabajar de manera desinteresada. Igual también encontramos el otro extremo, personas que a través de la solidaridad y la cooperación lo que realmente buscan es un beneficio propio. Pero las dos conductas hacen que el tejer fino en esa parte social y el poder fortalecer las organizaciones de base sea tan complejo, ¿sí?
En ese sentido, creo que la prosocialidad se va como diluyendo a pesar de que es parte de nuestro instinto. Lo vemos también en las organizaciones académicas, cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando con mis estudiantes en todo el tema de aprendizaje colaborativo, a ellos todo el trabajo en grupo les cuesta porque es muy difícil hacer consensos y conciliar. Creemos que es organizarnos, dividir. A ti te toca esto, a mí esto, pero realmente como que entre todos podamos generar una idea que nos beneficie, que nos saque adelante, sigue siendo muy complejo. Sol, has brindado varios elementos ahí que implican dentro de la transformación que se ha venido dando por el modelo económico, por la forma de pensar de la sociedad, en la crisis de valores que está sufriendo la humanidad en la actualidad y que eso nos lleva a concluir muchas veces que hace parte de la pérdida de la salud mental de la sociedad en la actualidad. Eh, Mirando esos cambios que se han dado dentro de la sociedad, ¿tú cómo nos podrías describir desde una mirada crítica, en muy pocas palabras, esa crisis que está viviendo la sociedad dentro de los valores, o lo podemos llamar dentro de la prosocialidad? Uh-huh. Yo creo que fundamentalmente es una crisis individual. Creo que nosotros hemos tratado de pensar que las grandes transformaciones son políticas y sociales, porque si bien es cierto, el enfoque político y social nos ha llevado a la crisis individual que tenemos. Pero yo pensaría, Krishnamurti decía que las grandes revoluciones son las revoluciones individuales, y yo considero que ese es el pensamiento. En el sentido en que si nosotros nos tratamos de ser mejores humanos, pues vamos a ser mejores en todo. O sea, si tenemos mejores seres humanos, tendremos mejores políticos, mejores personas en la organización social, mejores personas en las empresas y tendríamos que poder romper con el pensamiento de que yo tengo que surgir a partir del sufrimiento o el dolor del otro. Incluso en la empresa privada pasaría lo mismo. Podríamos ver empresas como pasa en Europa que se preocupan por el bienestar real de sus empleados y que todos ganan, o sea, que todos podemos llegar al concepto de ganar, ganar, que es posible, es viable, porque estamos en un universo abundante, abundante en recursos, abundante en tiempo, abundante en muchas cosas, en recursos tanto humano, físico, material. Entonces, lo que yo diría es eso, que nosotros requerimos fundamentalmente empezar a trabajar con las personas y empezar a desarrollar ese espíritu nuevamente cooperativo, que yo pueda pensar que el amor por mí mismo atraviesa el amor al otro. Y yo sé que suena muy romántico, pero yo pensaría que eso es como la salud mental, porque en la medida en que tú logres amarte a ti mismo y logres amar al otro, pues tú no vas a atentar al otro porque comprendes que si atentas contra el otro, estás atentando contra ti mismo. Qué bien, Sol. Considero que con relación a la exploración o a la investigación que he hecho desde la literatura, desde las bases teóricas, es muy importante el aporte que nos haces por tu tiempo que llevas trabajando dentro de lo social y que se conserva dentro del profesional esa esencia de lo que significa la prosocialidad o esa empatía que se debe sentir hacia el servicio hacia los demás. Te agradezco muchísimo, Sol, por los minutos que me regalas. Lástima que sea tan corto el tiempo porque el tema es bastante interesante y aparte de eso es muy apasionante. Entonces te agradezco mucho su colaboración. Bueno, con muchísimo gusto y que pases una feliz tarde.